Buenas noches, muchachos de la asignatura Ecología Humana y Ambiental. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. El tema que vamos a ver es sobre calidad de vida enfocado en lo que son las energías alternativas. Inicialmente vamos a tocar lo que es la calidad de vida. ¿Pero qué es calidad de vida? Ella tiene un objetivo que es tratar de entender y tender a un estilo de desarrollo de un país que se preocupe por el ser humano integral. Este concepto también alude al bienestar en todas las facetas del hombre, atendiendo a la creación así en sus condiciones para satisfacer sus necesidades básicas, como las necesidades materiales, que es la comida, el cobijo, el dinero, sus necesidades de tipo psicológicas, que son la seguridad y el afecto, las necesidades sociales, como el trabajo y los derechos y responsabilidades, y las necesidades ecológicas, tener el derecho a una buena calidad del aire y del agua. Es muy diferente al estilo de desarrollo que está solamente enfocado en el crecimiento económico, ya que este es ilimitado y cuyo principal objetivo es la riqueza, la acumulación material y monetaria, y utiliza para esto una evaluación de su crecimiento por el concepto del Producto Nacional Bruto, y para evaluar el bienestar de las personas, el concepto de nivel de vida. Pero, ¿qué es energía? Si vamos a entrar en este tema. En sí, energía es la capacidad de realizar un trabajo, de producir un movimiento, de generar un cambio. Es inherente a todos los sistemas físicos y la vida en todas sus formas. Se basa en la conversión, uso, almacenamiento y transferencia de energía, como lo podemos ver en la imagen donde se demuestra lo que es la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial, como se ve en el globo que está inflado, es una energía almacenada, y como energía cinética es una energía ya en acción, que se encuentra en movimiento, siendo estas en dos formas interconvertibles. Es decir, la energía potencial liberada se convierte en energía cinética, y esta, cuando se acumula, se transforma en energía potencial. La energía no puede ser creada ni destruida, solo se transforma de una forma en otra, como la primera ley de la termodinámica. Así pasamos a lo que es la energía según su origen. ¿Sí? La energía se clasifica en energía química, nuclear, eléctrica, mecánica y radiante. Según su origen, ¿por qué? Por ejemplo, la energía química es la contenida en los compuestos químicos y que a través de distintos procesos es susceptible a ser liberada. La energía nuclear es la que está contenida en los núcleos atómicos y liberada a través de los procesos de fisión y de fusión nuclear. Es también llamada una energía atómica. La energía eléctrica. La energía eléctrica es la que se manifiesta como resultado del flujo de electrones a lo largo de un conductor. Y la energía mecánica es la producida por la materia en movimiento. Entonces, la energía radiante es la que está contenida en los tipos de radiación electromagnética, o también la que está como resultado de la luz solar. También tienen que ver con la energía radiante. Pero este tipo de energías, según su origen, se pueden convertir. O sea, hay una conversión de ellas, como la energía nuclear en energía eléctrica, que eso es lo que sucede en las centrales nucleares. La energía química en energía mecánica, que es lo que sucede en los motores de combustión. Y la energía radiante, que es la luz y calor, que es la que proviene en las lámparas. ¿Sí? De este modo, en todos los procesos vitales está involucrada la energía, los vegetales que consumen energía solar, que es la energía radiante, y que para poder a través del proceso fotosintético elaborar sustancias energéticas como hidratos de carbono que les permiten disponer de esa energía química necesaria para desarrollar funciones vitales. Los organismos animales también se nutren energéticamente en forma directa, como lo son los herbívoros, y la indirecta, que serían los carnívoros, de los vegetales, que provienen todos en una cadena de la energía solar. Dentro de la historia se toca lo que es el fuego, que inicialmente era una fuente no solamente como para generar calor, sino también lo usaban para consumir los alimentos, preparación, también lo usaban para ciertas actividades necesarias.
La energía solar ya empezó a entrar en furor, posteriormente la energía animal. ¿A qué me refiero a la energía animal? A la utilización de animales para ciertas actividades de ganadería, eh, en la parte agropecuaria también, la energía eólica cuando aparecieron los molinos de viento, la energía hidráulica, la que se usa hoy en día en el tema de las presas, los combustibles fósiles, que es lo que más se utiliza para la generación de energía, consumo del petróleo, la combustión de los vehículos, y la nuclear, por último, que es la que se usa en diferentes eh, estados, pero pues es una energía que es de más cuidado. ¿Sí? En la actualidad, el 80% del consumo mundial de energía proviene de sus combustibles fósiles y el 20% restante se reparte en energía hidroeléctrica. Más o menos se distribuye en un 15% y una energía nuclear en un 4%. El aumento de esa población mundial y su efecto sobre el comportamiento de los modelos de producción y consumo de bienes y servicios han provocado un marcado incremento en el consumo energético. ¿Por qué? Si vemos en esta tabla, esto es una tabla del 2010, ¿sí? Un poquito desactualizada, pero pues habla sobre el consumo de kilovatios por persona, ¿sí? Consumo en kilovatios per cápita. Esta producción de energía es poco eficiente y poco equitativa, ya que un quinto de la población mundial consume más del 70% de la energía producida globalmente, es decir, hay una mala distribución de esa energía que se está produciendo. ¿Por qué? Un consumo mundial promedio es de 2.2 kilovatios por persona. Y en términos reales se observa una fuerte simetría en su distribución. En América del Norte, 10 kilovatios por persona y en otros países consumen entre un 5 y 7%, un 5 y 7 kilovatios por persona. Es decir, la mayor parte de la humanidad consume menos de 2 kilovatios y concretamente un promedio de 450 kilovatios por persona es lo que consumen realmente. Es decir, en Estados Unidos el consumo per cápita de energía es demasiado alto en comparación de otros países. ¿Sí? Vamos a continuar. Hola, Jordan, ¿cómo está? Ok. Estas alternativas, ¿qué es lo que buscan? ¿O cuáles serían las buenas alternativas para mejorar ese impacto que se está viendo por el consumo indiscriminado de los combustibles fósiles? Es generar políticas energéticas e industriales que vayan desplazando el empleo y la generación de esas energías y alternativas no convencionales. Los recursos naturales, el agotamiento de los recursos que pueden estar constituidos por cualquiera de los componentes de la materia existente en la naturaleza y que pueden estar potencialmente utilizados por los hombres. Es decir, cuando hablamos de que un recurso es renovable o no, es porque se genera a corto plazo y después de su uso se agota. Y es renovable, en cambio, aquel que se recupera luego de su utilización. Típicamente puede ser también reciclado como el agua o por la reproducción, recursos ya biológicos, vegetales y animales. Entonces, los yacimientos minerales como fuente de materias primas son recursos no renovables y el agua para consumo humano está clasificada también como un recurso renovable, al igual que la madera de los bosques. Las energías alternativas. Las energías alternativas también suponen a la vez un reto y una oportunidad, porque son una oportunidad para mejorar el futuro del planeta, ya que sufre bastante en manos del hombre con lo que son las emisiones de dióxido de carbono por el calentamiento global, todo lo que está causando el efecto invernadero, que son causantes del cambio climático. Es un sinónimo para energía limpia, energía verde o energía renovable y se consideran alternativas todas aquellas que provienen de los recursos naturales y que son de fuentes inagotables, todas aquellas que al producirlas de igual manera no contaminan. Se caracterizan por su sistema de producción que excluye todo tipo de contaminación y que elimina todos los residuos peligrosos del planeta. Es decir, esas energías limpias no producen residuos en ninguna de sus fases de obtención
y podríamos decir que son aquellas que respetan el medio ambiente. Todos estos viejos modelos energéticos de combustibles fósiles eh, hacen que no esté apto una buena calidad de vida y que también el mundo necesita implementar nuevas estrategias, implementar energías más limpias, más eficientes y diversas, y algunas de esas incluyen lo que son las energías alternativas, que son las que ven en los cuadritos aquí en la diapositiva. ¿Qué otras alternativas, aparte de implementar estas energías alternativas, son eficientes? Concientizar a las personas de hacer un uso racional de la energía, adoptar también pautas de consumo biorracionables. Por eso ahora les voy a explicar una a una todas estos tipos de energías que son alternativas o energías limpias. La energía solar, que es la más conocida. En ella lo que se hace es un aprovechamiento del sol, ¿sí? Ya que el sol es una fuente de energía inagotable y abundante. Esta radiación solar se distribuye por todo el planeta. Pero aquí, como se ve en la imagen, se puede aprovechar también a través de placas solares que absorben esa radiación solar y transforman en electricidad que puede ser almacenada o volcada a la red eléctrica. Es la forma de autoconsumo eléctrico más fácil de implementar para particulares. También está la termoeléctrica, que es aquella que utiliza la radiación solar para calentar un fluido, que puede ser agua hasta que se genera un vapor y acciona una turbina que genera electricidad. Aquí tocamos los tipos de energía solar, según la forma de aprovecharla. Está la energía solar pasiva, la fotovoltaica y la térmica. La pasiva es el método más antiguo de aprovechar esa energía del sol. Su utilización no necesita ningún aparato o dispositivo. Simplemente con la orientación y diseño de los edificios y las propiedades de los materiales, ayuda a reducir la forma significativa para también climatizar o iluminar los edificios. Sí, es digamos, una arquitectura bioclimática que busca aprovechar la luz solar para que en el día no tengamos que usar el luminario. La energía solar fotovoltaica, esta es la más utilizada. Se generan los paneles solares aprovechando el efecto fotovoltaico para generar corriente eléctrica continua. La corriente generada se tiene que convertir en corriente alterna para ser suministrada como electricidad. Ese panel tiene que estar inclinado a un ángulo específico para que se pueda aprovechar la luz del sol. De igual manera, este tipo de paneles son más efectivos en zonas donde sea más alta, donde no sea al nivel del mar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el calor o las altas temperaturas pueden disminuir la capacidad o la eficiencia de estos paneles o de estas placas fotovoltaicas. La energía solar térmica es la más habitual y económica y trata de aprovechar esa radiación solar para calentar el agua mediante colectores solares. Estos aumentan la temperatura del fluido y aumentan su energía interna y así es como se genera la energía. Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de energía? Las ventajas es que es una fuente de energía renovable e inagotable. Tienen un nivel muy bajo de contaminación, no generan gases de efecto invernadero y es muy respetuosa con el ambiente. También requieren una inversión económica para su instalación, que más o menos se recupera más o menos a los 7 u 8 años de haberla invertido. Y también tiene un mantenimiento sencillo. Pero ¿cuáles son las desventajas? Que están relacionadas con los factores climáticos. Depende del sol. ¿Sí? Lo que les decía, hay zonas donde el sol no, digamos, la radiación solar no es muy buena y no va a ser muy eficiente. Y también tener en cuenta el horario solar, ya que la radiación solar no llega a todo el planeta por igual. Hay zonas con un horario solar y es muy reducido. Pasamos ahora a la energía eólica. Este tipo de energía se lleva a cabo con la fuerza del viento. Estos molinos de viento se sitúan en los denominados parques eólicos y están conectados a generadores de electricidad que transforman la energía producida cuando el viento hace girar sus aspas. Ha sido sin duda una de las energías con un mayor desarrollo en los últimos años, además de disponer de un gran potencial de cara al futuro. Hay dos tipos de energía eólica, la energía eólica terrestre y la energía eólica marina. Esto se clasifica según la ubicación y el emplazamiento de los aerogeneradores.
La eólica terrestre es la que está en toda la superficie del terreno, es mucho más fácil de acceder, facilita las labores del mantenimiento y su potencia unitaria es muy elevada. La eólica marina tiene el mismo funcionamiento, pero los aerogeneradores están situados en el mar. Disminuye el impacto visual acústico, pero permite un mayor aprovechamiento del viento, posterior a la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque también el viento en el mar mantiene una velocidad más regular y más constante. De este modo, podríamos decir que las ventajas y las desventajas es de que en los aspectos positivos es de que es una energía renovable e inagotable y que se encuentra en muchos lugares del mundo, que es el viento, esa disponibilidad. No contamina ni produce gases tóxicos en su producción. También tiene ventajas económicas, ya que la instalación y mantenimiento tiene un coste bajo y en áreas muy ventosas el coste por kilovatio de electricidad es mucho menor. ¿Cuáles son las desventajas? Las condiciones climáticas, ya que el viento en todos lados, su constancia no está garantizada. La producción de electricidad no es constante y depende de la variabilidad de la fuerza del viento. Los parques eólicos tienen un impacto paisajístico muy fuerte y son visibles a largas distancias. El impacto acústico y el efecto negativo en las aves rapaces nocturnas porque no son capaces de reconocer las cuchillas y terminan chocándose con ellas. Pasamos ahora a la energía hidroeléctrica o también llamada hidráulica. Es otra energía alternativa ya que utiliza la fuerza del agua en su curso para generar energía eléctrica y se produce normalmente en presas. Este tipo de energía es una de las más conocidas y más utilizadas y se produce mediante la gravedad y el ciclo cerrado del agua. Aprovecha la fuerza del agua para poner en marcha esas turbinas que suelen encontrarse en esas presas que generan corriente eléctrica. En la imagen pueden apreciar este tipo de energía, que es una represa, la de Hidrosogamoso, que es la más grande del país, con una capacidad de 820 megawatts. Recuerden ese dato. ¿Por qué? Porque la clasificación de los tipos de energía las difieren según la potencia. Están en centrales hidroeléctricas de gran potencia, las minicentrales y las microcentrales. Las centrales hidroeléctricas son las que tienen una potencia de más de 10 megawatts. Las minicentrales son de 1 a 10 megawatts y las micros de 1 megawatt, menos de 1 megawatt. Entonces la Hidrosogamoso tiene una potencia de 820 megawatts, es bastante grande. Pero ¿cuál es la desventaja de este tipo de energía hidráulica? Que está sujeta a la variabilidad de los ciclos meteorológicos que modifican los caudales de los ríos y dificultan la previsión y la predicción. También la construcción del embalse en zonas determinadas y lejanas de núcleos de población. ¿Por qué? Porque tienen que evitarse las posibles desbordes y el impacto físico directo al medio ambiente. Es decir, el inundar ciertas áreas con agua va a tener un impacto negativo porque van a haber desplazamiento de fauna y flora, vamos a tener un cambio en el ecosistema, vamos a alterar las capacidades y propiedades físico-químicas del suelo, entonces es una desventaja pues realmente significativa. Para empezar también el tema que hay con la represa de Hidroituango, que tuvo una alarma y que tuvo una afectación muy grande aguas abajo. Pero pues sus ventajas es que puede almacenar el recurso, fuente natural como el agua, que permite también regular los caudales de los ríos. Es un recurso inagotable debido al ciclo del agua, pero como les dije, el agua no se acaba, solamente que va a llegar un punto en el que se va a contaminar. Y en la producción de electricidad no se producen emisiones de gases tóxicos. La energía de biomasa. Esta es una de las más económicas y ecológicas en la forma de generar energía eléctrica. Consiste también en la combustión de unos residuos orgánicos, ya sean de origen animal o vegetal. Eso se usa con producto biodegradable como el serrín, las cortezas y todo aquello que pueda ir al contenedor marrón. Se pueden pensar en un combustible que prenda el fuego a modo de yesca, siendo susceptible al carbón porque este producto y a gran escala puede ser utilizado para la producción de energía de forma renovable. Tiene también como principio fundamental aprovechar todo tipo de materia, ya que su origen orgánico o inorgánico para obtener energía es un combustible totalmente natural y este está libre de elementos químicos dañinos para la atmósfera. Pero ¿cómo se clasifica ese tipo de energía? Se clasifica según la forma de obtención de energía. Puede ser energía de biomasa natural,
residual, ya sea seca y húmeda. La natural es la que se produce con las fuentes de energía procedentes de ecosistemas naturales, pero fundamentalmente residuos forestales, como por ejemplo las leñas, ramas, coníferas, frondosas y restos de plantaciones. La residual es la que se produce de la raíz de los residuos, ya sean orgánicos, agrícolas, basuras urbanas o residuos ganaderos. Y la que es seca y húmeda se caracteriza por la proporción de agua en las fuentes de energía, es decir, qué tan húmeda o qué tan seca está la biomasa que lo conforma. Las desventajas y desventajas de este tipo de energía. Convierte los residuos en recursos utilizando todo tipo de materia, ya sea orgánica e inorgánica. Se produce a una velocidad igual o superior a su tasa de consumo y en su producción no se crean gases tóxicos para el ambiente, aunque según lo que se queme, podrán haber emisiones pequeñas como el dióxido de carbono que van a conllevar al efecto invernadero. Las desventajas, que tienen elevados índices de humedad y para poder utilizar el material es necesario realizar un secado previo. Se necesita gran cantidad de materia para poder obtener el agua. La materia tiene una muy poca densidad de energía y tanto la producción como el mantenimiento de la instalación de las calderas tiene un costo elevado. Pasamos así a la energía de biogás. Para que tengan cierta relación, este es el tipo de energía que se genera a partir del metano. Ella producida biodegradando materia orgánica mediante microorganismos en dispositivos específicos, así que genera un gas combustible que se utiliza para producir energía eléctrica. El biogás ha sido catalogado como uno de los bioenergéticos más potentes con base en la obtención de los residuos y desechos sólidos orgánicos. Es una compleja mezcla de metano, más o menos en un 50-70%, dióxido de carbono y otros gases. Es una energía limpia y su utilización es muy beneficiosa para la humanidad. ¿Qué es lo que hacen? Ellos aprovechan dos maneras, ¿sí? Entran los residuos, ¿sí?, provenientes de la ganadería, entran a digestores donde pasan a un motor donde generan energía eléctrica y generan energía térmica. Aparte de eso, que son esos vapores que se generan, también se genera una aplicación o un digestato que se produce, que sirve para la aplicación del abono y se reduce de un 90-95% todos los olores, ese producto es digerido y todos esos nutrientes son más fáciles de asimilar por las plantas. Y eso de materia orgánica se utiliza como subproducto en la industria agroalimentaria o de residuos orgánicos. ¿Cuáles son sus desventajas y ventajas? Dentro de las ventajas, como les decía, es una energía limpia, muy pocos gases y sustancias tóxicas son liberados al ambiente, se puede ejercer como sustituto de los derivados del petróleo, la gasolina y el diésel, reduce la dependencia de estos combustibles y el aprovechamiento de los residuos convirtiéndolos en energía. Pero ¿cuáles son sus desventajas? Que necesitan grandes cantidades de desechos para llegar a producir energía. También este tipo de energía es muy costosa y puede producir pequeñas dosis de gases que aumentan el efecto invernadero y la generación de dióxido de carbono. Pasamos ahora a la energía del mar, también llamada mareomotriz o ondimotriz. Ella se aprovecha el movimiento de las olas, las mareas, para la producción de energía. Esa energía aprovecha toda esta fuerza para que se use un alternador, ¿sí? Así es como se genera la energía eléctrica. Pero estos tipos de energía se clasifican en energía de las corrientes marinas o energía maremotriz dinámica, la energía ondimotriz, la energía maremotérmica y la energía osmótica. La energía de las corrientes marinas o energía maremotriz dinámica es la que obtiene energía a partir de las corrientes oceánicas producidas por la rotación terrestre y los vientos. Mediante las turbinas axiales es una estructura parecida a la energía eólica. Se aprovecha toda esa energía cinética y potencial de las corrientes para crear esa energía eléctrica que están conectadas así a un generador, como se veía en esta imagen. La energía ondimotriz es la que permite obtener esa corriente eléctrica a partir de la energía mecánica producida por el movimiento de las olas. Esa es la que vamos a ver cuando se ven esas boyas en ciertas zonas costeras. Este tipo de energía es más visto en las zonas como el Reino Unido. La energía maremotérmica.
La energía se obtiene por la diferencia de la temperatura entre aguas oceánicas profundas, que son más frías, con las zonas más superficiales, que son más cálidas. Esta diferencia de temperatura hace mover una máquina térmica y con el movimiento produce electricidad. Hay una transferencia de calor, así es como se genera esta energía. En la energía osmótica, esa es una energía creada por la diferencia de la salinidad del agua. La energía se crea mediante una turbina por la diferencia de presión entre ambas aguas y así se genera la energía de forma automática. Pero ¿cuáles serían sus ventajas y desventajas? Sus ventajas es que tiene un carácter predecible porque se conocen los ciclos del mar, cuando habrá mareas altas y cuando habrá mareas bajas. Tienen poca velocidad del agua y es posible obtener energía, ya que el agua es 1000 veces más densa que el aire. Y es un tipo de energía renovable también respetuosa con el medio ambiente porque no genera ningún gas de efecto invernadero. Sus desventajas es que pueden afectar la fauna y la flora marina. También tienen que ser construidas cerca de tierra firme y su impacto ambiental, tanto acústico como visual, puede ocupar también grandes espacios y va a generar un impacto significativo de tipo visual. Requiere una inversión inicial elevada y la producción es menos competitiva con otros tipos de energía. Para finalizar está la energía geotérmica. Esta nace en el corazón de la Tierra y es aquella que aprovecha las altas temperaturas de yacimientos bajo la superficie terrestre, normalmente de tipo de volcanes. Para la generación de esta energía a través del calor suelen encontrarse hasta los 100 o 150 grados centígrados. Y esos tipos de energía geotérmica se clasifican en áreas hidrotérmicas, sistemas de roca caliente y recursos de magma. En las áreas hidrotérmicas contienen agua de alta presión y su temperatura almacenada bajo la corteza de la tierra está en una roca permeable cercana como una fuente de calor. Los sistemas de roca caliente son capas de roca impermeables que cubren un foco de calor. Y los recursos de magma ofrecen esa energía geotérmica de temperatura muy elevada y son fácilmente observables en aguas termales. ¿Y cómo podríamos definir sus ventajas y desventajas? Quiero aclarar también que este tipo de energía lo utilizan mucho lo que es en Islandia. Las ventajas es que produce mínimos residuos en su producción y abstracción. Apenas produce uno que otro gas de efecto invernadero porque recuerden que las emisiones de gases que producen la liberación de gases por erupciones volcánicas tienen algunos compuestos o sustancias contaminantes. En muchos países podría evitar la dependencia energética del exterior y tiene un coste bajo y no implica riesgos. Pero sus desventajas, su impacto en el entorno natural es negativo ya que deteriora el paisaje y puede contaminar sus aguas próximas, por lo que les decía de los gases y las erupciones. No se puede transportar con facilidad y no está disponible en todo el planeta, solo en ciertas zonas. Y puede producir microsismos por el enfriamiento brusco de esas piedras calientes. Recordemos también que cuando sale lo que es la magma y ella tiene contacto con el agua del mar, ella lo que se hace es una solidificación. Se convierte en una piedra. Bueno, muchachos, muchas gracias. Cualquier inquietud pueden comunicarse conmigo. Quedo atento.